Bueno, muy buenas noches a todos los que nos están acompañando. Gracias por estar aquí nueva vez en este compromiso que tenemos semanal de compartir con ustedes un tema educativo de gran interés para todos. Pues la noche de hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la migraña, que es un dolor incómodo, persistente y bien fuerte que recibimos en la cabeza, con síntomas acompañados de náusea, sensibilidad en la vista y también al sonido. Para esto tenemos a un doctor muy querido por nosotros, ya nos acompañó en una ocasión y él se ofreció a hablarnos de este tema tan importante. Con nosotros el doctor Bruno Rosario, neurólogo de la clínica Unión Médica. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Saludos, muy buenas noches a todos los amigos de la Cooperativa de Altagracia. Es un honor, gracias por la invitación, es un honor estar con ustedes. Gracias a usted por acompañarnos. Pues cuando guste, doctor. Vamos a compartir esta pantalla para tocar este tema. ¿Se ve ahí? Sí, Pero no se ve completo. Dime si ahí se ve completo. ahora sí. Ujú. Pues bien, vamos a hablar de el dolor de cabeza, las cefaleas. El término cefalea quiere decir dolor de cabeza. Es muy poco frecuente que una persona utilice esa palabra. La gente dice dolor de cabeza, la gente habla de jaqueca, la gente habla de migraña, pero no todo dolor de cabeza es migraña, no todo dolor de cabeza es jaqueca. Hay dolores de cabeza por otras causas, múltiples causas. Eh, la verdad es que es una situación molesta, es una situación difícil cuando una persona tiene un ataque de dolor en la cabeza, todo dependiendo del nivel de intensidad. Hay causas que provocan esto. La mayoría de las personas van al médico cuando tienen un aumento en la frecuencia del dolor o en la intensidad del dolor. Por un simple dolor nadie va a ir al médico un día, un dolor de cabeza esporádico. Ahora, cuando ese dolor se hace frecuente, persistente, pues la gente acude a una ayuda, busca ayuda y va al médico y el médico facultativo para manejar los pacientes que tienen dolores de cabeza frecuentes, recurrentes, es el neurólogo. De hecho, es la patología que nosotros vemos con más frecuencia. Aquí pueden ver lo desesperante que es una persona con un dolor de cabeza, que a veces hay personas que dicen, si usted no me resuelve este problema, yo me voy a tirar por la cuarta planta del edificio donde vivo. He tenido pacientes que me han dicho eso. La epidemiología realmente es muy uniforme a nivel global, afecta a un 12% de los adultos, pero tengo que decirle que el dolor de cabeza puede ser a cualquier edad, en cualquier grupo social, en cualquier raza y en cualquier continente o en cualquier país. Hemos tenido niños de 3 años que consultan porque la cabeza le duele, hasta ancianitos de 80 o 90 años que van por dolor de cabeza. Y hay que hacer un análisis porque las causas varían de acuerdo a la edad. En el 2001, la Organización Mundial de la Salud reconoció que la migraña se encuentra dentro de las primeras 20 desórdenes discapacitantes. Esto ha ido aumentando, eso fue en el 2001, en el 2012 pasó a ser la sexta causa de discapacidad. Cuando hablo de discapacidad, lo que yo quiero decir es que el paciente aquejado de esta dolencia está imposibilitado de trabajar y de ejercer sus labores cotidianas. Las pérdidas a nivel de dinero, como en Estados Unidos se calcula todo a nivel de dinero, las pérdidas son
billonarias, no millonarias, sino billonarias. Y rondan los 19.6 billones de dólares. Cuando hablo de pérdida, quiere decir el paciente deja de ir a trabajar, no va al trabajo porque está malo, no puede trabajar. Y eso tiene un costo porque ese paciente dejó de trabajar y ese paciente fue a una clínica y tú calculas el costo dependiendo de los gastos que tenga relacionado con lo que es la asistencia médica, los estudios que se hacen, las medicinas que se aplican, los honorarios médicos, todo ese tipo de cosas. La prevalencia mundial del dolor de cabeza nos dice que al menos una vez en el último año, en los adultos, cerca del 50% va a tener dolor de cabeza. Es decir, estamos diciendo en esta epidemiología que la mitad de los adultos en el mundo por lo menos se va a quejar de que la cabeza le duele una vez, lo cual es muy alta la frecuencia. Hablamos de migraña crónica. Cuando un paciente tiene un dolor de cabeza persistente, se habla de 15 días al mes doliéndole la cabeza por un periodo de 3 meses consecutivos. Es decir, de 30 días que dura el mes, me tiene que doler la cabeza por lo menos la mitad, 15 días, por 3 meses consecutivos. Eso es migraña crónica. Y la migraña crónica afecta del 2 al 4% de la población adulta en el mundo. Ustedes ven que estamos utilizando la palabra migraña. ¿De dónde viene la palabra migraña? La palabra migraña viene de hemicránea, la mitad de la cabeza. Hemicraneal. Me duele la mitad de la cabeza de un lado y la característica básica de este dolor es que late, el paciente siente el corazón en la cabeza latiendo, los latidos, el pulso lo siente aquí, es una sensación muy molesta y el paciente tiende a dolerle la mitad, una hemicránea, hemicraneal, de ahí viene la palabra migraña, de hemicráneo, la mitad de la cabeza. Tengo que decirle a ustedes que migraña y jaqueca es lo mismo. Es lo mismo. Esas son palabras sinónimas. Una acotación interesante que debo de decirle es que no todo el que le duele la cabeza tiene una migraña. Incluso hay pacientes que tienen migraña sin dolor de cabeza. Eso es un poquito más complejo. Ahora, hablando del dolor de cabeza en general, tenemos que decir que es la principal causa por la que recibimos pacientes. De cada 10 pacientes que van al neurólogo, de 6 a 7 van por dolor de cabeza. Es la consulta más frecuente. Y ahí tenemos que saber diferenciar lo que es una cefalea primaria de lo que es una cefalea secundaria. La cefalea primaria quiere decir que el paciente no tiene ninguna condición médica que provoque el dolor. Parece que tenemos unos inconvenientes técnicos con el doctor. Vamos a darle unos minutos para ver si puede conectarse. Por esta, por este percance. ¿En dónde nos quedamos, Iana? En cefalia primaria, usted estaba explicando. El dolor de cabeza, ¿me escucha bien todo ahí? Sí, señor. Hablamos de cefalea primaria cuando
el dolor de cabeza es la enfermedad. Hablamos de cefalea secundaria cuando el dolor de cabeza es provocado por otra situación, por una condición que lo subyacente. Por ejemplo, si una persona, el miedo más grande que tiene una gente cuando la cabeza le duele es que tenga un tumor cerebral. Entonces, si a usted la cabeza le duele por un tumor cerebral, usted tiene una cefalea secundaria a un tumor. Si la cabeza le duele por sinusitis, por algún golpe que usted se dio, por alguna inflamación, usted tiene un dolor de cabeza secundario a esa patología. Entonces, la cefalea primaria, usted no tiene ninguna enfermedad que la provoca, porque ella es la enfermedad, la cefalea en sí. Y ahí tenemos tres condiciones básicas principales. ¿Cuáles son? La migraña, que es lo mismo que jaqueca. Ahí está la cefalea tensional, que es la cefalea por estrés. Y ahí están variantes migrañosas y la cefalea en acúmulos, que es otro tipo de dolor. Entonces, cuando nosotros recibimos un paciente que viene porque la cabeza le duele, tenemos que definir si es una cefalea primaria o si es una cefalea secundaria. Todo el que tiene dolor de cabeza y usted encuentra un tumor, una meningitis, un absceso, un derrame cerebral, es una cefalea secundaria porque hay una condición médica o neurológica que la provoca. Todo el que tiene un cuadro infeccioso tipo fiebre, un proceso gripal, cualquier tipo de infección que provoca fiebre, le puede doler la cabeza. Y en ese caso no es una cefalea primaria, es secundaria a ese proceso infeccioso. La mayoría de los pacientes que tienen dolor de cabeza es más frecuente encontrar una cefalea primaria que una secundaria. Entonces, el objetivo del médico es primero diagnosticar. El objetivo del médico no es dar una pastilla a una gente, tómese esto. Usted tiene que tener un diagnóstico. Después que usted tiene un diagnóstico, usted tiene que tener un tratamiento. Y en este caso, el tratamiento va a ser a corto plazo para yugular una emergencia, un dolor, o a largo plazo para usted tratar la condición y prevenir que el dolor vuelva. Porque usted no gana nada con darle un medicamento a un paciente y que el dolor vuelva. Por eso es que mucha gente se habitúa al uso de analgésicos y de pastillas para el dolor, pero esas medicinas hay que saber usarlas porque son necesarias. Cuando una persona tiene un ataque de dolor, usted tiene que quitárselo. Ahora, cuando usted se toma un calmante todos los días, que ahí es que viene lo que se llama la sobremedicación, la automedicación, el paciente se engancha y crea un hábito y sucede que si no se toma la pastilla le duele la cabeza y produce cefalea de rebote que lo explicaré en breve. Entonces, ¿por qué hay personas que le duele la cabeza, que sufren de jaqueca, que sufren de migraña? Porque tienen una condición genética. Usted nació con una predisposición genética, hereditaria, tiene que tener algún familiar que le duele la cabeza con frecuencia y eso va a provocar, usted tiene una facilidad o una predisposición a que ante algunos estímulos la cabeza le duela. ¿Cuáles son esos estímulos? El estrés. Ahí podemos poner dormir poco, perder sueño, trasnocharse, mal dormir. Hay grupos de población que están expuestas a dormir mal. Personas que trabajan en hospitales, médicos, enfermeras, laboratoristas, camilleros, personal que trabaja en hospitales de noche, no duermen bien. Y otro tipo de trabajo, vigilantes, guachimanes, personas que trabajan en oficinas que tienen que dar servicio nocturno. Todo el que tiene trabajo de ese tipo tiene un problema. Muchos pacientes que tienen trabajos en horario nocturno tienen una facilidad. Ahora, usted tiene que tener el gen, la condición genética, la predisposición, cambios hormonales. Por eso es que la migraña es más frecuente en mujeres, por las alteraciones que tienen que ver con los ciclos hormonales, estrógeno, progesterona, menstruación, anticonceptivo, menopausia. Todo eso influye y en la mujer la frecuencia de migraña es el doble que en la del hombre. También tenemos horarios inadecuados de alimentación. Por ejemplo, cuando usted no come, pasa hambre, tiene un periodo prolongado en ayunas, eso es un factor desencadenante. El calor, el sol, la insolación, exceso de frío, el uso de aromas
olores fuertes, intensos, tabaco, perfume, detergente, cloro, humos, alimentos, algunos alimentos. Por eso es que los pacientes con migraña uno le dice, tiene que tener cuidado con lo que está ingiriendo, cítricos, lácteos, comida picante, comida muy condimentada, salsa china, el alcohol. El paciente migrañoso no puede beber vino, ni ningún tipo de alcohol si está en una fase de dolor intenso. Nitritos. Los nitritos, hay algunas sustancias que se usan para el corazón, pacientes con problemas cardíacos, que cuando usan esas sustancias son vasodilatadores potentes, le puede producir dolor. Entonces, hay una serie de explicaciones neurofisiológicas, neurohormonales, que yo me voy a volar eso, porque no es el objetivo de esta conferencia. Ahora, la migraña. La migraña es una migraña o jaqueca, que es lo mismo, es una condición genética en la que una persona tiene predisposición a sufrir dolores de cabeza frecuentes, pero no solo dolor de cabeza. El paciente migrañoso puede tener molestias gastrointestinales, sucede mucho en niños, migraña abdominal. El dolor le da dolor de barriga, se ponen pálidos, se ponen sudorosos, le da mareo, le da tontera. Y también el paciente puede tener síntomas neurológicos, náuseas, vómitos. Está lo que se llama migraña con aura, que es cuando el paciente, antes del dolor, tiene una sensación de ver luces, estrellitas, centelleos, son alucinaciones visuales. Eso sucede en un 20%, en un 80% no hay aura, y esa se llama migraña sin aura. Muchos investigadores hablan de la cefalea tensional como un tipo de migraña, pero la cefalea tensional, ¿qué diferencia tiene? La migraña, le dije en un principio, afecta un lado de la cabeza, late, náuseas, vómitos, puede haber aura, puede haber síntomas neurológicos, síntomas gastrointestinales, calambres, parestesias. La cefalea tensional no es así. La cefalea tensional, el dolor predomina en la región posterior de la cabeza, dolor en el cuello y en la región occipital, y el dolor es opresivo compresivo. El paciente percibe que hay una presión que le aprieta la cabeza. A veces siente una banda, me están triturando la cabeza, siento como si se me fuera a o explotar. De hecho, existe el término de cefalea explosiva, pero la cefalea tensional no es explosiva. La cefalea tensional es opresiva, te aprieta, te comprime. No hay náuseas, no hay vómitos y no hay síntomas neurológicos de los que se ven en la migraña. Es una cefalea primaria también. Entonces, ¿por qué las mujeres sufren más migraña? Por los cambios hormonales que habíamos explicado hace un momento. Y hay que aclarar que la parte genética es igual en el hombre y en la mujer. Es decir, que el mayor porcentaje de incidencia o de frecuencia de migraña en la mujer no es por un problema genético, sino por un problema hormonal. Entonces, con relación a... Aquí habla en esta imagen de ciertos conceptos médicos. Aquí tenemos una imagen donde vemos los vasos sanguíneos. Aquí estamos viendo el cerebro, algunas estructuras. Ustedes saben que el cerebro tiene una rica bioquímica cerebral. Hay una serie de sustancias químicas, neurotransmisores, neurohormonas que influyen en la génesis del dolor. Y una característica es que hay un proceso de vasoconstricción. Los vasos, los capilares que llevan oxígeno, que llevan sangre, se achican y ahí viene la fase de aura, en los que le da la migraña con aura, y hay una fase de vasodilatación donde hay un aumento del flujo sanguíneo y esa vasodilatación es la fase dolorosa. Hay una hipersensibilidad de los vasos sanguíneos cerebrales. La cefalea secundaria es un estado patológico que le puede ocurrir a cualquier persona y el paciente va a tener una serie de causas. Hay pacientes que acuden a veces con dolor de cabeza por presión alta. La presión alta le genera dolor de cabeza. Una característica no es lo más frecuente, pero sucede. Porque el paciente hipertenso, la presión va subiendo lentamente y el cuerpo se va adaptando, pero hay casos que no es así. Entonces, ¿qué características yo debo ver en un paciente para sospechar que no es una simple migraña o jaqueca, sino que hay otra cosa?
que hay una causa que está provocando el dolor. Cuando un paciente cambia el patrón de dolor, me dolía de una forma y ahora me duele de otra. Cuando un paciente no tiene historia de que la cabeza le duela y de repente empieza a dolerle, un paciente de 40, 50 años que va y le dice, estoy sufriendo dolores de cabeza y a mí nunca antes me había dolido. Póngale ojo avisor a eso. Cuando un paciente tiene un peor dolor de cabeza jamás visto en su vida, una cefalea persistente que no se le quita, cuando el paciente, el dolor se exacerba por cambios de posición, cuando el paciente le duele por un golpe y cuando el paciente le duele después de los 50 años. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes con cefaleas primarias o migrañas, la condición migrañosa va a comenzar antes de los 25 años de edad. La mayoría en la infancia, adolescencia, pubertad. Entonces, por eso vemos pacientes que empiezan a visitarnos con 12, 13 años, le empieza a doler y siempre lo que los papás van a pensar es, tiene algún problema. Uno le hace los estudios del lugar, que son la neuroimagen, y no encuentra nada. Entonces uno le dice al familiar, el estudio salió bien, no tiene nada en el estudio. Porque el paciente se cuestiona y dice, doctor, pero ¿cómo va a ser que yo no tenga nada si me duele todos los días? Hay que saber explicar y decirle, la tomografía es un estudio para ver el cerebro, identificar si hay alguna lesión estructural o anatómica. El hecho de que la tomografía salga normal no quiere decir que usted no tenga nada. Lo que está descartando es que usted no tiene un tumor o un derrame de sangre en su cabeza o una lesión inflamatoria o un absceso, pero usted tiene una condición que le provoca dolor que es primaria y que se llama migraña o jaqueca, en el caso de que sea así. No es lo mismo cuando un paciente nos visita con dolor de cabeza y tiene fiebre. Ahí cambia totalmente la situación. A veces hay pacientes que se sientan, consultan y uno está haciéndole las preguntas pertinentes y te dice después de un rato, doctor, a mí me está dando fiebre. Ahí cambia todo, porque cuando hay fiebre ya hay una causa secundaria y hay que buscar alguna infección. Asimismo puede suceder si un paciente tiene una crisis epiléptica, si tiene una lesión cerebral, algún signo neurológico, por ejemplo, que tenga debilidad de un brazo, debilidad de una pierna, dificultad para expresar el lenguaje, ya usted sabe que hay otra situación que no es algo primario, esencial, idiopático, sino que hay una causa. Bueno, aquí están viendo una imagen, esto yo sé que tal vez no es importante, pero ya que la tengo aquí, eso es un fondo de ojo. Eso es lo que le hacemos con el aparatico para ver el ojo, eso es lo que vemos. Esa es la retina y ese es el nervio óptico, lo que se ve ahí. Eso es un fondo de ojo alterado, patológico, en un paciente que tiene edema de papila. La inflamación del nervio óptico quiere decir que hay algún tipo de lesión cerebral que produce hipertensión endocraniana. Para eso es que nos ayuda a hacer el fondo de ojo. ¿Qué es lo más importante? Tenemos que hacer un interrogatorio del dolor de cabeza. El antecedente de la cefalea, sobre todo investigar cómo son los dolores de cabeza antes y el que tiene ahora, es una información clave para el diagnóstico. Porque una historia de cefaleas similares, parecidas, por muchos años, que el patrón es el mismo, te orienta a una cefalea primaria. La edad de comienzo de la cefalea, como le dije en un principio, la migraña, la jaqueca, que es lo mismo, la edad de comienzo suele ser en los primeros años de vida, en la infancia, adolescencia, juventud temprana. No está registrado que una persona comience a ser migrañosa a los 50 años. No. El que sufre de migraña con 50 años, con 40 años, le había dado antes. Tal vez no se percató o le dio leve, pero tenía que tener cuadro. Y otra característica es que hay un componente familiar. Tiene que haber un familiar que sufra igual que tú, o tu mamá, o tu hermano, tu tío, tu abuelo, alguien en la familia sufría o sufre de dolores de cabeza. Algo interesante es que muchas personas en la migraña, principalmente las mujeres, tienen periodos de luna de miel en el que la cabeza no le duele porque están más tranquilos, el estrés es un factor que influye.
Y luego de la menopausia, como no hay un influjo de hormonas, como que la marea baja y la persona tiende a dolerle menos la cabeza, en algunos casos en las mujeres. Como le dije, una persona que nunca le ha dolido la cabeza con 50 años empieza a dolerle, piensa en una causa secundaria. Aquí hay una serie interesante. Hay personas que le puede doler la cabeza por un ejercicio intenso. Puede ser ejercicio físico, levantar pesas. Hemos recibido pacientes, todos los neurólogos hemos recibido pacientes que van porque le dio un dolor fuerte de cabeza ante un esfuerzo. Y ahí se incluye el acto sexual. Hay un tipo de dolor que se llama cefalea del coito, cefalea orgásmica, que se presenta en el acto sexual en el momento de la eyaculación. Le puede suceder más a hombres que a mujeres, pero le puede suceder a mujeres. Es un tipo, en esos pacientes hay que hacerle estudios para descartar aneurismas o lesiones vasculares intracerebrales. Hay que hacerle arteriografía, eh, porque hay pacientes que a veces tienen rupturas de aneurismas que producen mucho dolor y se asocia a un esfuerzo. Pero no quiere decir que todo el que le dé la cabeza por un esfuerzo, por un ejercicio intenso, va a tener un aneurisma. Usted tiene que analizar el caso y hacer los estudios del lugar. Ahí está, un aneurisma se rompe. ¿Qué es un aneurisma? Intracerebral. Un aneurisma es una dilatación en forma de saco de una arteria. Y las personas, la mayoría, nacen con eso, pero al nacer es algo que está pequeño y según va creciendo se pone más grande, aumenta de tamaño. La mayoría se rompen entre los 40 y los 60 años, es decir, hay gente con 20, 30 años con un aneurisma y no se han roto y usted no sabe que lo tiene. Para usted saber si tiene un aneurisma intracerebral, tiene que hacerse una arteriografía. Entonces, hay pacientes que pueden cursar con esto y que le esté doliendo la cabeza. Hay una serie de explicaciones aquí que no voy a entrar en detalle ahora. El interrogatorio del dolor, para ir avanzando, y luego la fase de preguntas. Es importante, cuando tenemos un paciente que se queja de dolor, investigar cuánto tiempo tiene sufriendo esto. ¿Es el primer dolor que tiene? ¿Te había dado otras veces? ¿El dolor que tiene ahora es diferente a los otros? ¿Qué características diferentes tiene? Todo eso son acápites importantes. ¿Cuánto te duele? ¿Cuál es la intensidad del dolor? ¿Dónde te duele? ¿En qué parte de la cabeza que te duele? ¿Cómo es el dolor? ¿Te aprieta? ¿Te late? ¿Te clava? ¿Te punza? ¿Hay síntomas acompañantes? ¿Cuánto te dura el dolor? ¿Cuántas veces te duele en una semana? ¿Cuántas veces te duele en un mes? Se habla de que un paciente que tenga más de 2 ataques de dolor de cabeza al mes es un candidato para un tratamiento de tipo profiláctico preventivo. ¿Cómo es el dolor? ¿Cuánto le dura? ¿Dónde le duele? El dolor puede afectarte en la parte frontal, la parte superior de la cabeza, la parte posterior, las sienes, los lados. Entonces, usted tiene que escribir en el récord de ese paciente. Todas estas preguntas son claves y cardinales para el diagnóstico. ¿Tiene síntomas acompañantes? ¿Tiene náusea? ¿Tiene vómito? ¿Qué usted toma cuando le duele? ¿Qué usted ha identificado le provoca el dolor? El paciente tiene que hacer un autoanálisis y, por ejemplo, decir, bueno, yo ahora recuerdo que me duele cuando yo no como, estoy trabajando, me dan las 3 de la tarde, me dan las 4 de la tarde, no he comido y ahí me provoca dolor el hambre. O un viaje largo, exposición a temperaturas altas, voy a la playa un sábado o un domingo, cojo mucho sol, me estoy bañando en el mar a las 12 y me insolé, te puede doler. Claro, tú tienes que tener una predisposición genética para que la cabeza te duela. Eh, Aquí habla de los procesos infecciosos, aquí habla de una serie de esquemas que hay para hacer un análisis de la posible causa y los estudios diagnósticos, definitivamente el estudio número 1 en el paciente con dolor de cabeza, luego que usted lo examina, le hace un interrogatorio, le pregunta estas interrogantes que le he planteado, usted
tiene que tener una idea de lo que tiene el paciente, solo con el tipo de dolor que tiene, las características del dolor. Y ahí usted planifica hacer el estudio más importante, es una tomografía. Es el estudio básico, esencial. La tomografía es un estudio de neuroimagen. Yo voy a ver el cerebro, yo voy a ver la estructura y la anatomía. Es un estudio que se hace fácil en 5 minutos y todas las clínicas lo tienen, el tomógrafo. Incluso en este país hay tomógrafo en cualquier municipio. Fíjese que el tomógrafo surgió en el 1970, en la década del 70, y en el 1978 llegó el primer tomógrafo a la República Dominicana, en Santo Domingo. Luego vino la resonancia magnética, que es otro estudio más profundo, más caro y que tiene sus indicaciones. Entonces, hay una serie de modalidades. Aquí hay una representación en porcentaje de 43% de las mujeres en algún momento de su vida, 18% de los hombres. La mitad de los casos se inicia antes de los 25 años, como le dije, 75% antes de los 35. Es una de las 20 causas principales de discapacidad. Aquí habla de la migraña con aura, migraña sin aura, migraña crónica, pronóstico. ¿Qué va a suceder con el paciente migrañoso? Remisión es que el paciente, una característica que tengo que decirle, la migraña es una condición genética, eso no se cura. No, muchos pacientes que nosotros vemos, nosotros le ponemos un tratamiento para que la cabeza deje de dolerle, que eso se llama tratamiento profiláctico, preventivo, que no es con calmante, que no es con acetaminofén, con paracetamol, con ibuprofén, con diclofenac, no es otra cosa que se usa. Le ponemos un tratamiento por un periodo de 3 meses para que la cabeza deje de dolerle y el paciente puede tener un periodo de gracia de 1, 2, hasta 3 años y puede ser mayor, dependiendo de la carga genética que tenga. Entonces, hay pacientes que van a tener una remisión. La cabeza dejó de dolerle. Un día le puede doler a cualquiera, pero esto va a ser muy frecuente a medida que aumenta la edad y más en las mujeres. Tiende a desaparecer luego que pasa la menopausia. Hay un porcentaje de pacientes que pueden aumentar el dolor y caer en lo que se llama migraña crónica. La cronicidad, la migraña evoluciona y se vuelve crónica. Y ahí entran los pacientes que se automedican. Tiende a cronificarse. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama cefalea de rebote. Me tomo una pastilla para el dolor, se me quita, pero cuando pasa el efecto de ese analgésico, el dolor vuelve y vuelve más fuerte. A veces hay pacientes que te dicen, yo antes me tomaba un Sumigran y ahora tengo que tomarme 2, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una resistencia y el dolor se hace resistente. Y hay una habituación. Cuando pasa el efecto del calmante, el dolor vuelve. En esos casos nosotros tenemos nuestro esquema de manejo para evitar que eso persista. Entonces, aquí vamos a ir avanzando un poquito. En las personas que tienen predisposición, el alcohol es un factor que influye. Nitroglicerina, Viagra, las personas que usan estimulantes sexuales tipo Viagra, que es el prototipo y el principal, sildenafil, puede doler la cabeza. Hay otros que no producen un efecto así, porque las moléculas la van mejorando. Una característica interesante es que la persona que toma café, el día que no toma café le duele. La abstinencia de cafeína es una causa de dolor de cabeza. Lo que yo le digo a las personas es que si usted toma café, el café nosotros lo recomendamos. El café es un estimulante que tiene efectos beneficiosos para la salud, siempre y cuando usted no se tome una, una cantidad excesiva y que usted no sufra del estómago, que no le haga daño al estómago, que no le dé taquicardia. El café nosotros no se lo quitamos a nadie. Lo que sí le decimos es que si usted está acostumbrado a tomar café, sepa que el día que por H o por R usted no lo toma, le va a doler la cabeza. Una característica interesante, hay personas que los fines de semana se acuestan a dormir. Por ejemplo, he trabajado mucho en la semana, hoy es sábado, yo quiero dormir, me acuesto a las 2 de la tarde y me levanto a las 6 de la tarde. Un sueño largo puede ser una causa de dolor. Así como
los trasnoches te pueden producir dolor de cabeza, tipo jaquecoso. Lo contrario, que es dormir de día, también es otro factor. Y ahí viene lo que es la higiene del sueño. El sueño se hizo para dormir de noche. Somos animales diurnos, despiertos de día, activos de día. Esa es nuestra naturaleza, nuestra fisiología. Y de noche tenemos que descansar. Según se acuesta el sol, ya el cuerpo va entrando en un estado, por influjo de la luz solar y la melatonina, vamos entrando en un estado de tranquilidad, de relajación, y la tendencia es que a las 10 de la noche ya usted tenga sueño. Eso es lo normal. La gente que trabaja al revés, que trabaja de noche y de día está despierto, pues cambian su patrón, cambian su ritmo biológico circadiano, y esto no es lo natural. Y eso a la larga tiene sus implicaciones en la salud. Eh, Aquí habla de estímulos, olores, ruidos, luz brillante. Mucha gente cuando brega con cloro, con perfume, eso le afecta y le provoca, eh, le puede provocar el dolor. Aquí esto es una resonancia magnética. Esos punticos blancos que ven ahí, FASECA 1, FASECA 2, son, ahí hay, el FASECA 1 y 2 se ve en pacientes con migraña y son microinfartos. Es decir, con el tiempo, en esas fases de vasoconstricción puede haber eh, trombosis de arteriola, de arterita chiquita, y eso produce esos microinfartos que no tienen repercusión en la clínica sintomático, pero se va viendo en el cerebro que hay cambios en el paciente migrañoso a largo plazo. Bueno, aquí estamos poniendo imágenes ya de pacientes con derrame cerebral, eso es una hemorragia subaracnoidea. Estamos viendo aquí un golpe en la cabeza con fractura. En las flechas rojas ven una fractura del hueso y lo blanco en forma de lente biconvexo es un coágulo de sangre. En la tomografía la sangre se ve blanca, igual que el hueso. El cerebro se ve gris. Y eso es sangre, eso es una hemorragia, eso va a producir muchas cosas, mucha sintomatología y puede producir dolor de cabeza. En los golpes, aquí tenemos una hemorragia cerebral. De los eventos, de los derrames cerebrales, el que más puede producir dolor de cabeza es la hemorragia intracerebral por hipertensión y la ruptura de un aneurisma. Esto es un evento cerebrovascular. Esto no es un derrame, esto es una trombosis que produce un infarto. El infarto es cuando una arteria se tapa. Hay una oclusión de un vaso. ¿Por qué se tapa la arteria y no circula sangre? Porque hay un coágulo. Y ese coágulo es lo que se llama trombo. Eso es una trombosis. Esto es una inflamación de una arteria que produce mucho dolor. Se llama arteritis temporal o arteritis de célula gigante. La sinusitis es una de las causas, no es muy frecuente que una sinusitis te produzca dolor de cabeza. Mucha gente cree que me duele la cabeza, debo tener sinusitis. Sí, puede suceder, pero para eso es muy fácil. Una tomografía de senos paranasales, usted va a ver los huesos de la cara son huecos y por ahí debe circular aire. Cuando hay sinusitis se llena de catarro y de moco, verde, amarillo, y el paciente expulsa por la nariz eso. Es menos frecuente de lo que se cree, hay congestión nasal y aquí hay una trombosis de senos venosos cerebrales. Es una causa frecuente también de dolor de cabeza secundario porque he encontrado una patología. Aquí hay un absceso cerebral y aquí hay un tumor. Miren, eso es una resonancia magnética en la que se observa un tumor bien grande, bien feo, en la parte frontal. Fíjense una cosa, la mayoría de los pacientes que tienen un tumor cerebral no necesariamente le va a doler la cabeza porque el dolor de cabeza se produce por un aumento de la presión intracraneana y los tumores van creciendo al paso, poco a poco, y hay un periodo de adaptación. Entonces, no es lo usual, no es que no le duela, le puede doler, pero no es, solo se va a ver en un 33% de los casos de lesiones ocupantes de espacio tener dolor de cabeza. Entonces,
En conclusión, vamos a dejar de compartir la pantalla. En conclusión, todo paciente que tiene dolor de cabeza debe ser evaluado. Hay que definir si es una cefalea primaria, si es una cefalea secundaria, y el médico neurólogo debe de hacer un screening, una investigación para buscar la causa. Luego que usted tiene la causa, usted la trata, y es importante entrar en una fase ahora de preguntas y respuestas, porque así hay cosas que tal vez no he dicho y puedo decirlas con las preguntas que me hagan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por estas informaciones. Como que estábamos subestimando un poco lo que son las migrañas y los dolores de cabeza. Sí, Tenemos que, yo quiero dejar de compartir la pantalla. ¿Dónde será que le voy a dar aquí? tiene que buscar un icono verde, creo que es, que dice dejar, simplemente. Ah, Sí, ya, ya. sí. Ok, bien. Pues cambiar nuestro hábito alimenticio, descansar, tratar de que el estrés no provoque, no llegue a nuestro cuerpo para que no nos afecte. Una de las situaciones que más provoca problemas es cuando la gente empieza a tomar pastillas, a automedicarse, Mm, eh, y se toma lo que le den, cualquier cosa. Yo entiendo por qué la gente lo hace, porque si usted tiene un dolor, usted quiere quitárselo porque el dolor es desesperante. Lo malo es que usted se tome algo que le funciona, ya usted se hace amigo de esa pastilla y se la lleva para su casa y la sigue comprando. Y todo paciente que le duele una vez por semana o 2 veces por semana, en vez de medicarse solo, debería consultar definitivamente. Ahora, una gente que le duele la cabeza una vez al año, yo no le voy a decir que consulte, ¿verdad? ujú. Pero una gente que le duele con frecuencia y que tiene que tomar pastillas porque si no, no se le quita, o tiene que ir a una emergencia a inyectarse, debe de buscar ayuda. Así, tener eso pendiente, porque algo que me funcione a mí puede que a usted no, y pueda traer consecuencias. Bueno, Sobeida pregunta algo del café, pero usted ya lo mencionó. Es cuando ella deja de tomar café al final del día le Sí, duele. claro. Ujú. El que bebe café, si tiene años en eso, no quiere decir que no pueda dejar de tomarlo. Tú puedes suspenderlo, pero tú vas a tener un periodo de que te va a doler la cabeza por un tiempo hasta que el cuerpo se libere de la necesidad de la cafeína. Otra pregunta, mi esposa sufre de migraña y a ella se le aduerme un lado del cuerpo, la lengua, se le pone ciega y un fuerte dolor de cabeza, como si se le como si se le fuera a explotar. Bueno, los pacientes, cuando tienen, hay que ver, como te dije en un principio, cuánto tiempo tiene sufriendo del dolor, dónde le duele, cómo es el dolor, qué localización tiene. Ella dice ahí en esa pregunta que tiene adormecimiento. Algunos pacientes pueden tener asociados a los síntomas neurológicos calambres, hormiguillos o parestesias. Eso es una sensación como de adormecimiento, pero esto es transitorio, esto no se prolonga en el tiempo, esto desaparece, esto pasa. Lo importante es definir si realmente es un tipo de dolor migrañoso y hacer estudios de tomografía. Todo paciente que tenga dolores de cabeza frecuentes, recurrentes, hay que hacerle neuroimagen, que es lo mismo que hacerle una tomografía. Aquí veo más preguntas de anticonceptivo. Bueno, nosotros cuando vemos una mujer que sufre de migraña y que toma anticonceptivo, nosotros le decimos que busque otro método de evitar hijos, porque migraña y anticonceptivo es una mezcla que no es beneficiosa para esa mujer, porque puede aumentar la frecuencia y la intensidad de la jaqueca y también
puede traer otras complicaciones más allá de la migraña, que son complicaciones de tipo vascular, predisposición a trombosis, predisposición a accidentes cerebrovasculares. Información importante. Hay otra pregunta. Ahí dice que, ¿por qué le duele la cabeza a una persona cuando toma café? Realmente el café se usa para quitar el dolor de cabeza. De hecho, muchas pastillas que son para la migraña en la farmacia, que la venden, por ejemplo, Sumigran Plus, Adaxin, Parcel, Tonopan, Cafergo, Avamigran, tienen cafeína. Tienen, tienen acetaminofén, tienen cafeína y tienen ergotamínicos, que es un abortivo de la migraña. Entonces, la cafeína te ayuda a quitar el dolor. Mucha gente cuando le duele la cabeza se toma algo para el dolor y un poquito de Coca-Cola que tiene cafeína o café y dicen que le ayuda y de hecho le ayuda. Entonces, realmente tomar café no debe darte dolor de cabeza. Lo contrario, si estás acostumbrado a tomarlo y no lo tomas, eso sí te puede dar dolor. ¿Y eso es saludable, doctor? ¿Tomar Coca-Cola como un medicamento? No, lo ¿No que trae pasa es unos que efectos? hay personas que han hecho la prueba porque la Coca-Cola tiene cafeína. Ujú. Es como si tomaras café, tú ves. Saludable no, eso es una costumbre. En vez de tomarse un calmante con agua, se lo toman con Coca-Cola porque la cafeína le ayuda al dolor de cabeza. Ok. Hay otra pregunta. Sufre desde los 12 años diagnosticado y hace unos meses para acá me da migraña cuando se va y cuando llega, en esos días difíciles. Ya Como te ella tiene dije, 40 años. como te dije, desde los 12 años le duele, es decir, tiene mucho tiempo sufriendo. Sí, Las personas que tienen dolor de cabeza desde esa edad, eso es una cefalea primaria o esencial o idiopática, migrañosa, y solo si esa persona le duele más de 2 veces al mes, debe de llevar un tratamiento, debe de ponérsele un tratamiento diario con medicinas preventivas de la migraña. Hay una otra, pregunta interesante ahí ajá, que dice que si una persona, si la migraña se puede complicar. Claro que sí. La migraña, la complicación más frecuente es que la migraña se vuelva crónica, es decir, que te duele a diario la cabeza, todos los días te duele. Eso es terrible. Otra complicación es que tú tengas un estado migrañoso. Un estado migrañoso es cuando tú tienes más de 3 días con un dolor de cabeza que no se te quita por más medicina que se haya usado. Cuando un paciente tiene un estado migrañoso, que son 72 horas con una cefalea resistente a cualquier calmante, pues usted no tiene otro camino que internar ese paciente. Ese paciente hay que internarlo y hay que inducir el sueño. Esa es la única forma de quitar el dolor. Duérmalo. Es decir, casi anestésielo. Cuando un paciente tiene 3 días con una cefalea persistente, con una intensidad del 1 al 10 en 10, que no cede a ningún medicamento, que usted lo inyecta, se va para la casa, vuelve otra vez, le pone algún medicamento para el dolor, vuelve otra vez y no se le quita 72 horas. Claro, usted tiene que descartar que no hay otro problema, usted está partiendo de que es una migraña, porque usted tiene que haberle hecho una tomografía y si tiene otra cosa, si tiene un problema cerebral, algún derrame, alguna trombosis, tiene que investigar esa parte. ujú, Entonces, cuando descartar. el estado migrañoso es una complicación y la otra complicación es que haga un infarto, que por la crisis de migraña tan intensa, tan frecuente, haga microtrombosis en vasos sanguíneos cerebrales y te produzca un ACV de tipo isquémico, que es lo que se conoce como un infarto. Hay que prestar mucha atención.
Otra pregunta por acá, ¿la sinusitis tiene cura? Claro que sí, porque la sinusitis es una infección de los senos paranasales. Se llama sinusitis porque hay una infección y una inflamación. Tenemos senos paranasales aquí, maxilar, frontal, y profundamente tenemos el etmoidal y esfenoidal. Esos senos se llenan de moco, de catarro. Usted respira, entra aire por la nariz y eso se airea. Entonces eso tiene que estar lleno de aire. Cuando se infecta por bacterias, entonces viene lo que se conoce como sinusitis y el paciente, aparte de no respirar bien y de tupirse, congestionarse, bota secreciones verde amarillentas, fetulentas. A la gente a veces confunde el muermo o la alergia nasal, la rinitis, la confunde con sinusitis. Una cosa es que tú tengas alergia en la nariz y estornudes y botes agua transparente, moqueo. Y otra cosa es que tú tengas una sinusitis. Son dos cosas diferentes. Eh, Doctor, tengo unas preguntas por Facebook que no hacen. ¿Por qué cada vez que está nublado se intensifica mi crisis de migraña? Bueno, eso de la relación con el clima es una percepción de la persona. Realmente no hay una relación científica de que porque esté frío o nublado. Lo que sí, cuando una persona está expuesta a calor o a temperatura extrema, sea calor o sea frío, eso puede ser un factor desencadenante. Pero aquí en este caso, la persona está preguntando Es por cuando Facebook. está, que cuando el clima está frío, Se intensifica el dolor. eso no está comprobado. Hay gente que piensa eso, que incluso gente que sufre de artritis, cuando está el frío puede influir un poco, pero dentro de los estímulos climáticos, el calor es el factor más frecuente para producirte una El dolor de migraña. cabeza. Ok. ¿Es normal que la migraña dure hasta un mes a pesar de tener un tratamiento? Hay que ver a qué le llama tratamiento. ¿Qué es el tratamiento? Porque si está tomando calmante de lo que hay en la farmacia para el dolor, eso es un tratamiento en un momento de emergencia, pero no un tratamiento definitivo. Eh, yo te dije que hay personas que le duele la cabeza todos los días, tienen años doliéndole la cabeza todos los días, años. Otra pregunta por Facebook. He notado que cuando consumo alimentos altos en glucosa me da un fuerte dolor de cabeza. Me pongo sensible a la luz, al sonido y no retengo los alimentos. La última vez que me dolió la cabeza noté que se me rompió un vasito capilar del ojo, pues tenía una mancha de sangre en él. Mi pregunta, ¿puede ser esto provocado por las migrañas? Bueno, habla del consumo de glucosa, eso es Glucosa. azúcar. Mira, con relación a los alimentos que puedan provocar, no es que provocan, es que predisponen. Tenemos ahí algunas sustancias químicas, productos químicos, alimentos picantes, condimentados. eh, hay que ver qué tipo de glucosa fue que consumió, porque no es lo mismo algo natural, una fruta, que una sustancia con edulcorantes, con preservantes, con química. Eso sí predispone. Entonces, con relación a la alimentación, lo primero es que el paciente debe de hacer una correlación. Cuando me duele la cabeza, he comido algo que me haya caído mal, hacer una relación con eso. Alcohol, cítricos, jugos ácidos, lácteos, comida picante, comida muy condimentada, con mucho sazón, con mucha química, con mucho condimento, comida rancia, fermentada. Esos son los alimentos que más pueden producirlo. El alcohol, el chocolate,
en algunos pacientes, el chocolate, el vino tinto. Esas son las cosas que le decimos. No le ande muy cerca a eso. Y lo que más frecuente uno le dice que no tome alcohol, que lo suspenda por un periodo de 2 meses hasta que su cabeza deje de dolerle y vuelva a la normalidad. Y ahí ya usted puede ver ahora una persona que porque pruebe un poquito el vino ya le está doliendo y lo comprueba y luego vuelve y lo toma y lo comprueba, que se olvide de tomar alcohol definitivamente. Ok. Otra pregunta, ¿por qué el dolor de cabeza por aterosclerosis? Mira, la arteriosclerosis es el envejecimiento de las arterias intracerebrales, pero puede ser en cualquier arteria. Eh, Generalmente, este es un proceso de envejecimiento, no tiene por qué dar dolor de cabeza. La arteriosclerosis. Ahora, la arteriosclerosis sí te puede predisponer a desarrollar un evento cerebrovascular o un infarto cerebral o un evento isquémico cerebral. Cuando decimos ACV isquémico, trombosis cerebral, infarto cerebral, ictus, todo eso es lo mismo. Son diferentes nombres para definir un mismo fenómeno, ¿eh? Okay. Otra pregunta, tengo una hermana que diario tiene un fuerte dolor de cefalia en la parte frontal. No sé Bueno, si será sí. un He comentario o visto una que hay muchas pregunta. preguntas de gente que dice aquí que le duele la cabeza, que le duele aquí, que le duele allí. Todo, toda persona que le duele la cabeza con cierta frecuencia, entiéndase, de 1 a 2 ataques de dolor de cabeza al mes, 2 ataques fuertes que impiden que trabaje, que hacen que vaya a la emergencia a inyectarse o que hacen que se vaya a su casa a tomarse una pastilla o dos, con dos que te dé mensual, debes de buscar ayuda, debes de visitar un neurólogo. Veo preguntas por aquí por Zoom relacionadas más o menos similares. Que tiene mucho tiempo con la migraña, ¿qué se puede beber Bueno, para... aquí dice que después de un episodio de migraña hay una sensación de resaca. Claro que sí. Mira, la migraña tiene 4 fases. La primera fase es la fase prodrómica. La fase prodrómica es una fase como de aviso que el paciente, horas antes del dolor, va a sentirse raro o cansado o se va a sentir con algunos síntomas, pero el paciente tiene que ser muy observador en darse cuenta de esa fase. Eh, Luego viene la fase de aura que solo se va a ver en el 20%. Ya cuando tiene la fase de aura visual, el aura es en la vista, de ver estrellitas, lucecitas. Eso dura minutos. Cuando ya el paciente tiene la fase de aura, ya el ataque comenzó y el ataque se inició. En esa fase es importante usar algunos medicamentos para que no llegue el dolor. Pero el paciente tiene que estar muy bien informado y bien educado, de conocerse y de conocer las características del dolor que le da. Entonces, tenemos fase prodrómica, fase de aura, fase de dolor y fase de resaca. La resaca es cuando ya el dolor ha pasado, ya a usted se le está quitando el dolor, pero usted está golpeado, se siente mal, se siente tumbado, quiere dormir, quiere descansar, no quiere que le hablen mucho. Eh, entonces es correcto lo que ella dice, que si hay una fase de resaca, claro que sí. También preguntan aquí que si la jaqueca y la migraña es lo mismo, lo dije desde el principio. Hay otra pregunta que cuando hace mucho calor y estoy estresada, boto sangre por la nariz. Bueno, la gente que bota sangre por la nariz, eso se llama epistaxis. Hay que hacer un chequeo de la nariz y ver si hay algún tipo de, alguna herida, alguna laceración en la nariz que provoca sangrado. La presión alta a veces produce epistaxis, pero no es un síntoma típico de migraña, de que una gente sangre porque tenga migraña. ¿Alguna recomendación, doctor, y si se cura la migraña? La migraña no se cura. La migraña
se controla. A la migraña le ponemos un tratamiento para que la frecuencia y la intensidad del dolor disminuya. Se considera que cuando usted pone un tratamiento y usted logra que el 50% de los episodios sea menos intenso y menos frecuente, usted ha tenido éxito. El tratamiento de la migraña dura 3 meses con una serie de fármacos que no son analgésicos, que no son antiinflamatorios. Ahí utilizamos desde antidepresivos, medicamentos que quitan el estrés y relajan, hasta antihipertensivos y antiepilépticos. Eso ya es un tema que compete para hablarlo en un auditorio en donde haya médicos. Como esto es educativo, no vale la pena hablar de medicamentos porque el objetivo no es que nadie salga de aquí conociendo qué medicamento usar y más si no es médico. El objetivo es educación. Entonces, tenemos medicamentos para controlar el problema y como te dije, no es lo mismo un paciente que le duele diario la cabeza a tú ponerle un tratamiento y lograr que le duela una vez cada 3 meses o cada 4 meses, no es lo mismo. Cuando un paciente que le duele diario te dice, doctor, ya hace 3 meses el tratamiento y no me ha vuelto a doler la cabeza, eso es un logro. Ahora, decirle que nunca jamás en su vida le va a volver a doler, no podemos decirle eso porque no es así. A veces vemos pacientes, por ejemplo, estamos en el 2020, vemos pacientes que vimos en el 2015 y ahora vuelven 5 años después porque le volvió el dolor por las razones que sea, pero duraron 5 años bien. Entonces vuelven y uno vuelve y le pone el tratamiento que más le competa, el que más le adecue a ese paciente. Curación quiere decir que jamás, nunca te va a volver a dar. Y no podemos decirle eso porque le estaríamos hablando mentira. Le puede volver a dar porque usted tiene una condición genética, una predisposición en su código genético para que le duela la cabeza. Y el código genético yo no te lo puedo cambiar. Todavía no hay cosas para cambiarlo. En un futuro puede que sí, que hayan cosas para cambiar eso. Pero ahora mismo no. Miguel Peralta está escribiendo hace ratito. Sí, tiene que hacer la pregunta por el chat, Miguel Peralta. Luis Miguel Peralta. Sí, sí. Bueno, ya varias preguntas repetidas que usted ya las ha contestado sobre la duración de los dolores, de la Bueno, aquí migraña. hay una persona que dice que ella, María Núñez, escúcheme que mencione su nombre, bueno, pero está escrito aquí. Dice que le duele la cabeza frecuente, se hizo una tomografía y todo salió bien. El hecho de que la tomografía salga bien, lo que descarta es que usted no tenga una condición secundaria, una enfermedad, un tumor, un derrame, pero eso no quiere decir que no tenga nada. Todo salió bien, la tomografía salió bien, pero usted tiene su dolor. Entonces, cuando una persona le duele frecuente, debe de buscar ayuda y debe de buscar visitar un neurólogo para poner un tratamiento, porque hay que poner un tratamiento. Los calmantes, las pastillas que hay en la farmacia, no son un tratamiento preventivo, son un tratamiento agudo para yo quitarte el dolor. Y a eso se le llama tratamiento abortivo. Aquí están preguntando que dónde está el consultorio mío. Sí, se le va a preguntar. Unión Médica, séptima planta, consultorio 706 de la Torre A. Ahí estamos en la mañana de 9 a 12 y en la tarde de 2 a 4. Varias preguntas también por Facebook están haciendo relacionadas al ciclo menstrual. Hay muchas... Sí, sí. Lo primero es quitarle los anticonceptivos a una mujer que sufra. Sí, pero si ya no está en ese proceso, ¿Mm? si no está en esa fase de toma de Sí. anticonceptivos. De hecho, existe la migraña perimenstrual.
la migraña relacionada con la menstruación, que solo le duele con la menstruación. Y de hecho hay una enfermedad o una condición que se llama síndrome de tensión premenstrual, síndrome disfórico premenstrual, que en la mujer no solo le duele la cabeza, sino que hay cambios del estado de ánimo y del humor. A esos pacientes se le pone tratamiento para eso, tanto para el dolor como para el problema hormonal. Se le pone tratamiento. Con relación al sueño, es importante eh, explicarle a las personas que una mala higiene del sueño es un factor que puede contribuir a que la cabeza le duela y a tener cefalea por estrés. Cefalea por estrés y cefalea tensional es lo mismo. Tenemos que dormir por lo menos de 7 a 8 horas todas las noches. Y tenemos que dormir de noche, no de día, de noche. Lamentablemente, una mala higiene del sueño quiere decir que una persona se acuesta a la hora que le da la gana porque se pone a ver película, se pone a hablar por el teléfono, se pone a chatear, se pone a jugar y se acuesta a la 1, a las 2, a las 3 y supuestamente tiene trabajo al día siguiente. Entonces duermen poco. Cuando usted duerme 3 a 4 horas de noche, usted se produce una serie de cambios fisiológicos de su bioquímica cerebral que a la larga, si tiene predisposición a la migraña, le va a producir dolor o puede producirle cefalea por estrés. Entonces, el sueño es cardinal, el sueño es fundamental para que la cabeza deje de dolerle a un paciente que sufre de frecuentes dolores de cabeza. Y la gente a veces cree que no dormir no le va a hacer nada. Y al contrario, es un factor que influye. Mucha gente que sufre de dolores de cabeza, solo con tú lograr un sueño reparador, va a ser un alivio Mejora. en la recuperación del dolor. Muy importante. Hay que retomar ese hábito. ¿El tratamiento para la epilepsia sirve para la migraña? Sí, hay dos antiepilépticos que se usan como preventivo. Eso no quiere decir que si me duele la cabeza ahora, yo me tomo esa pastilla, me va a quitar el dolor. Cuando usted tiene un ataque de migraña o de dolor de cabeza, usted tiene que usar un analgésico en ese momento para quitarse ese dolor. Ahora, el antiepiléptico se usan dos, uno que se llama topiramato y otro que se llama divalproato. El topiramato es el que más se usa. Ese medicamento usted se lo va a tomar a una hora X, preferiblemente de noche, por 2 a 3 meses y vas a ver que la cabeza va a dejar de dolerte o va a disminuir la frecuencia y la intensidad del dolor. Okay. Ya tenemos dos. Muchas personas que sufren de estrés, de ansiedad y de depresión van a tener dolores de cabeza. Muchas personas nos visitan porque tienen cefalea por tensión, un peso aquí atrás, no duermen bien. Al día siguiente, el que no duerme bien se siente cansado, se siente agotado, el cuerpo le duele, no tienen energía porque no han dormido bien, se sienten desanimados. Entonces, muchas personas que nos visitan tienen cuadros de ansiedad y de depresión. Y un síntoma de ese cuadro de depresión es el dolor de cabeza. Ya sabemos. Otra pregunta. ¿Qué dice usted sobre la pastilla que se coloca debajo de la lengua para controlar la migraña? ¿Cuál es esa pastilla? No sé, ¿qué dice usted de esa pastilla? Bueno, si Alfanelli nos puede decir cuál es esa pastilla, se lo vamos a agradecer. Mire, puso el nombre. Bueno, el Dolgenal es ketorolaco, eso es un antiinflamatorio, es un buen medicamento, es un medicamento para usarlo en una situación de ataque,
pero no es un tratamiento preventivo, es un medicamento para usarlo en un momento de crisis. El concepto que yo quiero que quede en esta conferencia es que si a usted la cabeza le duele muy frecuente, usted debe de visitar un neurólogo para hacerle estudios de lugar, hacer diagnóstico, definir si es una migraña o no. Eso es lo primero. Y lo segundo es que usted no puede automedicarse. Un día la cabeza te duele, claro que usted se va a tomar un calmante. Pero si a usted le duele frecuente, más de una vez por semana o 2 o 3 veces al mes, usted no puede estar tomando calmante a lo loco, automedicándose, porque a la larga eso es una situación que puede empeorar el dolor, contrario a lo que usted cree de que me estoy tomando tanto calmante y no se me quita, eh, creyendo que se le va a quitar. Ese exceso de medicación antiinflamatoria y analgésica le aumenta el dolor de cabeza. Produce un efecto paradójico de una cefalea de rebote. Delicado. Y por último, doctor. Aquí dice que la Dolgenal rápida son para la presión. No, no, la Dolgenal rápida es ketorolaco. Eso es un analgésico igual que ibuprofen, igual que diclofenac, igual que naproxeno, igual que el dexketoprofeno. Esos son analgésicos, medicamentos antiinflamatorios analgésicos. Esos medicamentos se usan para cualquier dolor, no para dolor de cabeza. Si usted tiene un dolor en una pierna por un golpe o por lo que sea, le duele un brazo, una pierna, esos medicamentos sirven. Esos no son específicos para la migraña. Eso es un medicamento para el dolor. En general. Por último, doctor, ¿qué es cierto de una teoría de que hay una especie de masaje que se da en la vena cerca del pulgar? Esto de que calma la cefalea, ¿es cierto? Bueno, no conozco eso. Eh, lo que sí te puedo decir es que aparte de las medicinas en pastillas para el dolor de cabeza, se utiliza toxina botulínica, que son unas inyecciones. La toxina botulínica, eh, estas inyecciones en algunos músculos de la cara, de las sienes y del cuello. La inyección de toxina botulínica ha sido beneficiosa y esta inyección se aplica cada 4 meses, por lo menos en 2 dosis, y tiene un efecto muy beneficioso para el tratamiento de la migraña crónica. Para la cefalea tensional, se utiliza, en algunos casos, hay pacientes que han mejorado con técnicas de acupuntura, yoga y meditación trascendental. Porque todo lo que te ayuda a relajarte te va a ayudar a mejorar el dolor. Aquí preguntan que el Botox es muy bueno, está indicado, es uno de los medicamentos aprobados para el uso y en este caso se usa como preventivo de la migraña. Estas inyecciones de toxina botulínica. Okay. Tengo otra pregunta por Facebook, doctor. Si un niño especial sufre de fuertes dolores de cabeza, pero que duerme muy tarde, ¿qué se puede hacer con el niño? Él no escucha, tiene casi 4 años, pero no duerme en las noches completas. Incluso en algunas ocasiones vomita producto del dolor de cabeza. Dice que es un niño especial, Ajá. este 4 años dijo que tiene. 4 años, casi no duerme. Un niño con estas características, lo primero es hacerle una tomografía o una resonancia magnética para ver cómo está la anatomía de su cerebro. Y si no duerme en la noche, hay que utilizar medicamentos que induzcan el sueño, que se puedan usar en un niño de esa edad, tranquilizantes menores o tranquilizantes mayores a dosis de niño para poder inducir el sueño, relajación, hay que ver cuál es la condición que tiene
y proceder con esto, porque puede ser, es un poco difícil cuando usted tiene un paciente que no puede sacar información. Por ejemplo, preguntarle cómo es el dolor, dónde te duele, qué característica tiene, cuál es la frecuencia, la intensidad, te aprieta, te late, te pulsa, te clava, hay náusea, hay vómito. Si no hay comunicación es un poco complicado ahí, pero ella se queja de que no duerme, entonces se utilizarían medicinas para que duerma de noche y hacer una tomografía. Ok. Que dice que sí, que eso es lo malo, que no puede comunicar dónde le duele ni por qué. Es una situación delicada. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Si nos puede repetir, por favor, el consultorio suyo para las personas que estén interesadas para consultar. Estamos en la Unión Médica. El teléfono mío es un teléfono público. La gente me puede escribir por ahí, cualquier cosa. 829-918-3000, que es un teléfono que yo... por ahí pueden comunicarse conmigo, todo el que quiera hacerme alguna pregunta o planificar algún tipo de cita. Unión Médica, en la 7ª planta, Torre A. Estamos a la orden. Y es importante que la gente sepa que dormir es importante, la dieta, la alimentación, el descanso, comer a su hora, saber lo que comemos y tratar de controlar el ritmo de vida ajetreado y el estrés, que es uno de los factores que influye en los dolores de cabeza. El estrés es una situación que está expuesto todo el mundo que vive en esta sociedad. Incluso tal vez gente que viva en una sociedad tranquila, en un campo, también pueden estar sometidos a estrés. Pero lo que hay que saber es manejarlo. Bueno, son recomendaciones súper fáciles para poner en práctica y evitar esta dolencia. Hay una Doctor, persona en el caso... que si puede, sí, todo el que quiera me puede escribir al celular por WhatsApp, que hay una persona que dice que vive en Estados Unidos, podemos conversar por ahí. Hay algunas consultas por virtuales, por telemedicina, teleconferencia que procede y los dolores de cabeza es uno de los tipos que se puede hacer por videoconferencia. Ok. Bueno, doctor, muchísimas gracias por compartir su experiencia con nosotros. De verdad, es un tema de mucha importancia para nosotros porque por el estrés que estamos llevando, se suma lo de la pandemia. Es una situación un poco delicada. El COVID, ¿Perdón? el COVID-19 Sí. produce dolor de cabeza. Es una infección. Cualquier infección que te dé fiebre, que te dé malestar general, te puede dar dolor de cabeza. Ok. No, pero ya si ponemos en práctica las recomendaciones de usted, pues podemos mejorar nuestro estilo de vida. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron por la plataforma de Zoom y por Facebook, por todas sus preguntas. Doctor, nueva vez, mil gracias por estar con nosotros. Que tengan feliz noche. Gracias a ustedes. Gracias. Feliz noche y a seguir cuidándonos. Que descansen. Adiós. Bye bye. El cooperativismo es solución.